Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos el último trimestre del año 2024 con el estudio de temas en el Evangelio de Juan. Y este trimestre vamos a estudiar la palabra de Dios expresada artísticamente en este Evangelio precioso. Algo que debemos aprender es que para que estudiemos correctamente lo que la escritura quiere decir, debemos estudiarla en su contexto, el texto en su contexto inmediato, pero además debemos de estudiarla en el contexto de toda la Biblia. De manera que si lo que estamos entendiendo del estudio contradice alguna otra parte de la escritura, algo no anda bien. Porque quien inspiró toda la escritura es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se contradice. De esta manera ponemos esta premisa y damos inicio al estudio de este trimestre. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal. Aquí te dejo el link de YouTube. Activa la campanita de notificaciones. Déjame un like. Comenta la lección o el estudio que hemos tenido. Dime de dónde me saludas y además comparte. Comparte este video para que el Evangelio del Señor llegue hasta lo último de la tierra. La lección para el 5 de octubre lleva por título Señales que indican el camino. Cuando hablamos de señales, nos podríamos imaginar las señales de las carreteras. Pero en esta ocasión, el título de la lección se refiere más bien a los acontecimientos milagrosos que señalan hacia una realidad maravillosa. Señalan a Jesús como Mesías. Por eso, nuestro texto para esta semana dice, también hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas, las que están escritas, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Este texto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. ¿Por qué escribió Juan su evangelio? ¿Quería enfatizar los milagros de Jesús o alguna de las enseñanzas específicas del maestro? ¿Por qué escribió lo que escribió Juan? Pues lo escribió para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo, como dice nuestro texto, tengamos vida por medio de él. En todos los relatos que estudiaremos en el libro de Juan, vemos ejemplos de personas que respondieron por fe. Y sus ejemplos nos invitan hoy a hacer lo mismo. Bienvenido al estudio de la lección número 1 de este cuarto trimestre del 2024 con el título Señales que indican el camino. La primera parte de la lección lleva por título La boda de Caná. Y comenzamos con este milagro, las señales milagrosas y todos aquellos acontecimientos que indicaban que Jesús era el Mesías esperado. Y este estudio está basado en Juan 2, 1 al 11. Y voy a compartir con ustedes el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos
creyeron en él. Ese era el propósito de cada uno de los milagros, que nosotros creyéramos en él. Al convertir el agua en buen vino, porque esa es la versión, así dice el milagro, se convirtió el agua en buen vino, fue el principio de muchas señales que Jesús haría para fortalecer la fe de sus discípulos y cumplir con su misión. Cuando llevaron el vino nuevo que resultó del milagro que hizo Jesús, con el agua que pusieron en las tinajas, el maestresala, el encargado del evento, se asombró de que hubieran dejado el mejor vino, el vino más fresco, más delicioso, para el final. Imagínense que si él estaba asombrado, que no sabía de dónde venía ese vino, ¿cómo estarían los que llenaron las tinajas de agua? Que sabían que ese vino venía exactamente de agua que ellos habían puesto en una tinaja. El agua procedía de esas 6 tinajas que utilizaban para la purificación en los rituales judíos, lo que vincula aún más este milagro con los temas bíblicos de la salvación. Al relatar el incidente de la conversión del agua en vino y remitirse así al Éxodo, que era donde estaban las instrucciones de los rituales, Juan señalaba a Jesús como nuestro libertador. Hoy quiero pedirte que repases tu vida, recuerda tu vida pasada y seguramente vas a encontrar señales que Dios te ha dado para que lo aceptes como su Salvador, para que lo aceptes como tu libertador. Es el propósito de Jesús, que tú sepas que no tienes que seguir perdido porque tienes un Salvador, que no tienes que seguir esclavo del pecado porque tienes un libertador. La segunda parte de nuestra lección lleva por título La segunda señal en Galilea y está basada en el libro de Juan, el capítulo 4, verso 46 al 54. Y el 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Recuerda que estas señales que Jesús hacía tenían el propósito de que creyéramos en Él, que creyéramos que Él es nuestro Salvador. Y en aquel entonces, que creyeran que Él era el Mesías que estaban esperando. Esta segunda señal, que también hace en Caná, es cuando Jesús sana al hijo de un oficial del rey que vivía en Capernaum. Él escuchó que Jesús estaba en Caná y tenía a su hijo muy enfermo. Jesús recibió y cuando lo recibió, se dio cuenta que venía de un lugar algo lejitos. Y Jesús le dijo, regresa tranquilo que tu hijo ha sido sanado. Capernaum estaba a un día de distancia de Caná y el oficial tuvo fe en la palabra de Jesús. Y cuando llegó a su casa, su hijo estaba sano. Y él preguntó a qué horas el niño había comenzado a dar las señales de que estaba mejorando. Y los sirvientes le dijeron la hora en que había dejado de tener fiebre. Y justo fue el momento en que Jesús le dijo, tu hijo ha sido sano. La distancia entre Caná y Capernaum puede ser de unos 25 kilómetros. Eso no es exacto, pero es más o menos.
Así que se podría haber hecho esa distancia en unas 7 u 8 horas. La verdad es que no sabemos a qué horas Jesús le dijo al oficial que no se preocupara, que su hijo estaba sano. Lo que sí sabemos es que el oficial creyó en su palabra y regresó tranquilo a su casa, tan tranquilo que se tomó un día para llegar a su casa, y cuando llegó solo verificó la hora en que su hijo había comenzado a estar mejor. Para Jesús, 25 kilómetros de distancia no es problema para realizar una sanidad. Así que no te preocupes. Lo único que tienes que tener es fe. Como aquel oficial que tenía necesidad de Jesús, caminó un día para llegar a Jesús, tú dobla tus rodillas, cierra tus ojos, conéctate con el cielo. La distancia no es problema para Jesús. Él puede resolver tu necesidad. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El milagro del estanque de Betesda. Y es que cuando nosotros estamos en medio de una gran necesidad, nos aferramos a lo que creemos que podría ser la solución. Y así nosotros podemos pasar años padeciendo la necesidad, como le pasó a este paralítico. La historia la encontramos en Juan 5, del verso 1 al 9. Y este paralítico tenía 38 años de estar allí, buscando la solución a su problema. Y Jesús pasó por el estanque y vio a tanta gente enferma, pero lo vio a él especialmente. Y cuando lo vio, la pregunta fue, ¿quieres ser sano? Y ustedes pensarán como yo, ¿por qué le preguntó? Si era obvio que quería ser sano. Pero mira la respuesta de este paralítico. Señor, cuando el agua se agita, yo ya no puedo llegar a tiempo, otro me gana. Jesús no le preguntó eso, Jesús le preguntó si quería ser sano. Pero Jesús no se da por vencido con nosotros. Nos da destellos de que Él es la solución a nuestro problema. La pregunta de Jesús al paralítico fue para motivarlo a creer en Él. Jesús le dice simplemente, levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a la palabra de Jesús. Y en cada nervio, en cada músculo que tenía, pulsa una nueva vida. Y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó en la palabra de Cristo. Y al obrar de acuerdo a la palabra de Cristo, recibió su sanidad. Cuando te encuentres en situaciones que creas que ya no tienen solución, recuerda, Jesús es la respuesta. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Corazones duros. Y hoy tengo algo importante que necesito compartirles. Porque estamos hablando de las señales que hacía Jesús. Y estas señales, las maravillas y los milagros, no demuestran por sí mismo que algo provenga de Dios. Pero cuando en verdad proceden de Él, es peligroso rechazarlos. Por eso tenemos que estudiar para identificar de dónde proviene el milagro, de dónde proviene la señal, de dónde proviene el prodigio. Y el Señor no nos ha dejado en oscuridad para eso.
Hay que estudiar las Sagradas Escrituras para que puedas reconocer la fuente del milagro. El estudio de este día está basado en Juan 5, 10 al 16. Los líderes religiosos no se gozaban con todas las maravillas y las señales que hacía Jesús a las personas que lo necesitaban. Ellos estaban preocupados porque la ley que ellos habían hecho no fuera guardada. Imagínate. Sí, y es que ellos habían hecho un libro de leyes sobre el día de reposo. El mandamiento del día de reposo es pequeño, aunque es explícito, pero no lleva más que 4 versículos. Pero ellos habían hecho libros de leyes para que se guardara el sábado. Las instrucciones de hasta cómo llevar un pañuelo. O sea, se habían ido al extremo. Esos libros, esas leyes que ellos habían hecho para cómo guardar el día de reposo, estaban basados en sus costumbres, estaban basados en sus tradiciones. Y Jesús vino para enseñarnos cómo gozar del día de reposo. Jesús siguió haciendo sus señales, como la del ciego, por ejemplo, que envió a lavarse sus ojos porque él le había hecho lodo con su saliva y le había untado en sus ojos. Y cuando el ciego obedeció, fue y se lavó y vio, sus ojos fueron abiertos. Como también el hombre de la mano seca, que fue a la sinagoga donde estaba Jesús, y Jesús lo vio la necesidad y le restauró su mano. Todo esto fue en sábado, fue en día de reposo, para que comprendieran el verdadero espíritu del sábado. Jesús sabía que los líderes religiosos no creían sus señales porque no le amaban. ¿Sabes por qué Jesús estaba tan preocupado en mostrar sus verdades y sus mandamientos? Porque es la única manera de demostrar amor hacia Él. Por eso Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Es tan sencillo mostrarle al Señor cuánto le amamos, pero cuánto nos cuesta. ¿Por qué? Porque sencillamente no queremos obedecerle. Y si no le obedecemos, la causa de esa desobediencia es que no le amamos. Así es que si tú amas a Jesús, guarda sus mandamientos. Recuérdalo. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Las afirmaciones de Jesús. Y este estudio nos enseña que Juan está inmerso en el propósito de su evangelio. ¿El propósito de su evangelio cuál era? Recuerda, enseñarnos a los milagros, las señales de Jesús, que las hizo con el propósito de que creyéramos en Él. Y Juan dedica, por ejemplo, en el milagro del estanque de Betesda, dedica 9 versículos a describir el milagro, pero 40 versículos a describir a quien hizo el milagro. Dime si no era importante para Juan describir a Jesús. Cuánto amor dio por nosotros. A los líderes religiosos les ofendía que Jesús dijera que Dios era su Padre o que Él era el Hijo de Dios. Dios no deja de sostener al universo en sábado. En consecuencia, la actividad de Jesús en sábado formaba parte de la aseveración de que Él era Dios. Y los líderes religiosos lo persiguieron por su supuesta violación del sábado y por su afirmación de que era igual a Dios. Y muchos hoy hacen lo mismo que los líderes religiosos. No les gusta escuchar
que Jesús es el Hijo de Dios encarnado. El estudio para este día está basado en Juan 5, 16 al 47, que describe cuál era la actividad que Dios quería que hiciéramos en sábado. Originalmente, Dios se reunía con Adán y Eva en el Edén en sábado. Era maravilloso y volverá a ser así, gracias al Señor. Y los líderes tenían ese problema con Jesús, porque para ellos no era lícito hacer tantas cosas en sábado. Pero queridos, hay tantas cosas lindas que hacer en sábado y ellos se privaban por sus tradiciones, por sus costumbres. Uno de los líderes que los religiosos tenían en muy alto honor después de Abraham era Moisés. Y Jesús les dijo que Moisés había testificado de él. ¿Qué les estaba diciendo? Que antes que Moisés era Jesús. Y nosotros deberíamos de ser muy cuidadosos de no caer en lo que cayeron los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Creían en Dios, tenían sus doctrinas en la palabra y la compartían con los demás, pero no rendían su vida al Salvador. No creían realmente en el Salvador. No se entregaban plenamente al amor de Dios. Amaban más sus tradiciones y sus costumbres que a Cristo. Cuidado, te llega a pasar eso a ti. Cuidado, llegas a amar más tus costumbres y tradiciones que a tu Salvador. Al paralítico de Betesda, Jesús no le había dado una seguridad de alguna ayuda divina. Solo le había preguntado, ¿quieres ser sano? Pero el paralítico creyó. Fe es la clave. Sin fe es imposible agradar a Dios. Al que cree, todo le es posible. Así como el paralítico de Betesda, Jesús hoy nos invita a levantarnos llenos de salud, llenos de paz. Recuerda, querido, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y necesitamos a Cristo en nuestra vida para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Queridos, Jesús nos dejó muchas señales. Vamos a tener 3 meses para estudiar preciosas señales. 3 meses para conocer a Jesús más cada día. Al terminar los 3 meses, no es que ya vamos a conocer a Jesús, vamos a necesitar más tiempo para conocer a Jesús, pero lo vamos a conocer más que como estamos empezando. Hemos llegado al final de nuestra lección. Recuerda que Jesús hizo todas estas señales que nos indican el camino para que tú y yo creamos en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Si no, mi deseo mayor es que Cristo venga pronto.